Buenas noches, muchachos. Vamos a empezar con la primera unidad el primer tema en realidad de la materia de Psicología 2. El tema que vamos a conversar brevemente hoy es qué es la psicología o por qué la psicología es considerada una ciencia. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, cuando hablamos de psicología, en primer lugar estamos hablando de una ciencia, porque para que sea ciencia, tiene que cumplir ciertos requisitos. Tenemos que diferenciar la psicología de lo que sería la psicocharla o la charlatanería, porque ustedes se habrán dado cuenta que mucha gente opina acerca del comportamiento humano. Vemos a los médicos, a los arquitectos, etcétera, cualquier profesional o incluso cualquier persona de la calle da opiniones acerca del comportamiento humano. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la opinión o el criterio de un psicólogo acerca del comportamiento humano y el criterio de cualquier otra persona acerca de lo que es la conducta o el comportamiento humano? Para dar respuesta a esa pregunta, tenemos que entender que la psicología es ciencia porque principalmente tiene dos características básicas, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y esas características básicas tienen que ver con que para hacer cualquier afirmación, el psicólogo tiene que basarse fundamentalmente en investigaciones y en estudios acerca del comportamiento humano, porque como sabemos, la psicología es el estudio científico del comportamiento. Algunos autores señalan básicamente el término de la mente, que es un término un poco más tradicional, histórico, podríamos decir. Incluye también la parte biológica de la mente que tiene que ver con el cerebro e incluye también lo que es el comportamiento. El comportamiento luego vamos a ver que tiene que ver con la forma como la gente piensa, que son los procesos cognitivos, la forma como la gente actúa, que es la conducta, la forma como la gente se emociona, que son las emociones o la vida afectiva, y la forma como la gente interactúa. Entonces, ¿qué es la psicología? Es el estudio científico del comportamiento humano, lo cual incluye aspectos biológicos, en los cuales está el cerebro y su funcionamiento, por supuesto, y aspectos de la mente o aspectos más cognitivos, como se podría decir también. Pero la característica básica y lo que constituye a la psicología como ciencia es que tiene un objeto de estudio que es verificable, cuantificable, y tiene además un método científico, que es una forma demostrable de poder abordar ese objeto de estudio. Y por otro lado, también tiene niveles de explicación. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos detalles al respecto. En primer lugar, el objeto de estudio de la psicología es el comportamiento. Aquí tenemos que hacer una aclaración. Algunos autores toman la palabra conducta como sinónimo de comportamiento, o sea, conducta y comportamiento es lo mismo. Para otros autores, la palabra conducta hace referencia solamente a lo observable del comportamiento de la gente. Bueno, nosotros para ilustrar este concepto vamos a adoptar el término de comportamiento que incluya tanto la conducta observable, tanto los pensamientos, tanto las emociones y tanto las interacciones que tienen los individuos. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? El objeto de estudio de la psicología es el comportamiento humano. Y vamos a entender el comportamiento humano como, en primer lugar, lo que hace la gente, que es la conducta, es decir, lo que se ve, el hablar, el caminar, el hacer gestos, el estar sentado incluso sin hacer nada, es conducta, no existe la no conducta. Entonces, todo lo que hace la gente es conducta, es el primer aspecto del comportamiento. Otro aspecto del comportamiento es lo que la gente piensa, es decir, los procesos mentales, las cogniciones, la forma de pensar del individuo, esas ideas, esos pensamientos que tenemos o esas expectativas hacia ciertas cosas que podemos hacer. Entonces, la cognición viene a ser lo que la gente piensa, es el otro elemento del comportamiento. Por otro lado, tenemos que ver de que el comportamiento está conformado por las emociones. La vida afectiva del individuo es importante y forma parte del comportamiento. Hay sucesos que nos generan tristeza, hay sucesos que nos pueden generar alegría. Entonces, la vida afectiva del individuo gira en torno a esos dos polos, placer o displacer, o tristeza o alegría, por decirlo en términos más sencillos.
Bueno, la vida emocional, que incluye las emociones y los afectos, también forma parte del comportamiento. Finalmente, dentro del concepto de comportamiento, también encontramos las interacciones, es decir, cómo mi conducta influye en la conducta de otra persona. Ya ustedes se imaginarán, por ejemplo, cómo la conducta de la pareja influye en la otra persona. La opinión de su cortejo seguramente influye en su forma de actuar o en su forma de ser de usted, ¿no? La opinión de alguien que para usted es importante influye. Pero también fíjense que no solamente la opinión de la gente influye en mi comportamiento. El simple hecho de que en un lugar existan otras personas influye también en mi comportamiento. Por ejemplo, no es lo mismo que nos encontremos en un estadio de fútbol a que nos encontremos en una sala de conferencias, a que nos encontremos en el culto o en la misa, por ejemplo. El simple hecho de que existan otras personas ahí influye en mis interacciones. Es decir, mi conducta influye en la conducta de otra persona. A eso llamamos las interacciones. Entonces, el objeto de estudio de la psicología es el comportamiento entendido como conducta, cognición, emociones e interacción. Y es importante destacar esto porque hay otras ciencias que también estudian el comportamiento humano, pero no desde este punto de vista. Por ejemplo, la historia es una ciencia también que estudia el comportamiento humano, pero estudia los hechos pasados del comportamiento de las personas. El derecho es también una ciencia que estudia el comportamiento humano. Sin embargo, el derecho lo que estudia son aquellas conductas que transgreden normas sociales y que se constituyen en delito, por ejemplo. No estudian el comportamiento como lo vemos nosotros. La sociología también es otra ciencia que estudia el comportamiento, pero más en función a fenómenos sociales, a fenómenos que influyen en el comportamiento de las masas de la población, por ejemplo, los fenómenos religiosos, los fenómenos de las sectas, etcétera. Entonces la sociología, el derecho, la historia, por citar algunas ciencias, también estudian el comportamiento. ¿Cuál es la diferencia con la psicología? Que la psicología estudia la conducta, la cognición, las emociones y la interacción del ser humano. Y ese es el objeto de estudio de la psicología. En la siguiente diapositiva vamos a ver otras características para que nos quede más claro por qué la psicología es una ciencia. El segundo elemento para decir que la psicología es una ciencia es que la psicología tiene un método científico. Método quiere decir forma de obtener algún conocimiento. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes creen en el horóscopo, pero con todo respeto, si yo creo en el horóscopo y en el horóscopo veo que la próxima semana voy a conocer a gente de influencia negativa y que no debo empezar amistades o relaciones con ninguna persona, yo me puedo preguntar en qué se basa la persona que hizo el horóscopo para afirmar eso. Si voy y hablo con el astrólogo, que sería el que hace el horóscopo, y le pregunto en qué se basa para decir eso, él me va a dar una serie de explicaciones apelando a los astros, a la influencia de las constelaciones o de los astros sobre mi comportamiento. De repente van a ser explicaciones que tienen sentido. Sin embargo, ¿son demostrables? O sea, ¿cómo puedo demostrar yo que la constelación, la forma como estaban los astros el año o el día en que yo nací y la forma como están los astros en este momento influyen en mi conducta? No sé si será cierto eso. El problema es que no se puede demostrar. ¿Por qué? Porque el astrólogo no utiliza un método científico. El método científico se caracteriza por la manera a través de la cual demostramos nuestras afirmaciones y cualquier otra persona desde cualquier otro lugar del mundo, utilizando los mismos mecanismos y dando los mismos pasos que yo he dado para alcanzar esas conclusiones, tendría que encontrar los mismos resultados. Entonces, ese es el método científico. Hay tres características básicas del método científico: la parte deductiva, la parte inductiva y la combinación de ambas, que sería el método hipotético deductivo. Lo deductivo tiene que ver con partir de una teoría y a partir de esa teoría contrastar y encontrar resultados. Por ejemplo, si yo voy a investigar el comportamiento de las parejas o por qué las parejas se pelean, puedo agarrar alguna teoría como la terapia integrativa de pareja, por ejemplo, acerca de cómo es que las parejas pelean. Entonces ellos dicen que se produce, por ejemplo, un proceso de polarización donde cada uno se va empecinando en su punto de vista y eso empeora las cosas. Entonces, esa teoría yo la puedo contrastar con una serie de parejas para ver si efectivamente eso sucede.
estaría utilizando el método deductivo. Por otro lado, el método inductivo consiste en ir al revés, ir de los hechos a la teoría. Entonces yo puedo pensar, por ejemplo, partir a ciegas, como se diría, y ver qué factores serán los que generen problemas en una relación de pareja. Entonces, para ello, lo que yo voy a hacer, por ejemplo, es simplemente investigar y entrevistarme con parejas, hacer entrevistas a profundidad con una serie de parejas o hacer grupos focales con parejas que hayan tenido dificultades para ver qué factores o qué cosas son las que yo encuentro en esas parejas que generen dificultades. Entonces estoy yendo de los hechos para después sacar conclusiones y construir alguna teoría. Si se fijan, el método inductivo tiene que ver más con lo cualitativo y el método deductivo tiene que ver más con lo cuantitativo, que son métodos científicos. Por otro lado, el método hipotético deductivo tiene que ver más con el área experimental, porque yo elaboro una hipótesis y contrasto esa hipótesis en un laboratorio generalmente y veo si efectivamente eso sucede. Por ejemplo, los experimentos de condicionamiento clásico lo puedo hacer directamente yo con mi mascota. Yo puedo ver si puedo condicionar a mi gato o si puedo condicionar a mi perro a que respondan ante determinados estímulos. Entonces, la teoría parte de que hay una hipótesis en la cual un estímulo se puede asociar a otro, y si se asocia a un estímulo que ya generaba una respuesta, entonces ese estímulo que no generaba una respuesta, al asociarse a ese que ya generaba una respuesta, va a empezar a generar la misma respuesta. ¿De qué estoy hablando? Del condicionamiento clásico, por ejemplo. Entonces, el método deductivo tiene que ver básicamente con lo cuantitativo, el método inductivo con lo cualitativo y el hipotético deductivo con la experimentación. Tanto lo deductivo, tanto lo cuantitativo, lo cualitativo como lo experimental forman parte del método científico de la psicología. Entonces, lo que afirma la psicología tiene que ver con investigaciones realizadas con alguno de esos tres métodos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que también la psicología tiene una forma específica de pensar. Para poder explicar el comportamiento de la gente, tenemos que tomar en cuenta ciertos niveles de explicación. Es decir, que yo vea a una persona llorando, por ejemplo, no puedo simplemente agarrar y aventurarme a decir, está llorando porque le pasó algo, está llorando porque recibió una mala noticia. No, tengo que descartar primero si los aspectos de su biología están influyendo para que yo vea esa conducta de llanto, por ejemplo. O si no es su parte biológica, de repente sí puedo sospechar entonces de la parte psicológica. Y si tampoco es la parte psicológica, entonces puedo sospechar de la parte social. Desde lo biológico tenemos que entender que la conducta tiene que ver con las células, con todas las células y sistemas, ¿no? de nuestro organismo. Pero la célula de repente que más tiene que ver con la parte o dimensión psicológica es la neurona, que como ustedes saben es la que transmite el impulso nervioso y a través de las cuales, a través de la sinapsis se produce el pensamiento y todo nuestra forma de pensar y vivenciar, etcétera. Aparte de la neurona, que sería la célula, tenemos que ver que hay ciertas estructuras cerebrales también. Por ejemplo, el hipocampo y el sistema límbico regulan las emociones. La corteza cerebral, sobre todo la corteza frontal, regula lo que es el razonamiento. Entonces, cuando una persona está razonando, es diferente a cuando una persona está llorando o está experimentando una emoción particular. Son diferentes partes de su cerebro que están interviniendo en ese momento. Bueno, si la parte biológica está bien y esta persona está físicamente sana, no tiene ningún trauma cerebral, por decir, o sea, está muy bien, entonces el siguiente nivel de explicación sería el psicológico, porque no podemos explicar la conducta de llanto, si sigo con ese ejemplo, a través de lo biológico, sino que ya lo tenemos que explicar probablemente a través de lo psicológico. Entonces el siguiente nivel serían los pensamientos. ¿Será que esta persona tiene pensamientos negativos? ¿Será que esta persona piensa que la vida no tiene sentido o que su vida no tiene sentido, que su pasado ha sido una desgracia y que el futuro no le depara nada positivo y que el mundo estaría mejor sin ella? Entonces, si esta persona piensa de esa manera, esa sería la explicación principal para ese comportamiento. Pero de repente no son los pensamientos, de repente pueden ser los sentimientos. De repente puede suceder que tiene un bajo estado de ánimo o que tiene unas características depresivas, ¿no?
que la llevan a experimentar ciertos comportamientos que se pueden traducir en emociones. Por ejemplo, en emociones de llanto, porque las emociones tienen correlato fisiológico. Cuando una persona está emocionada, su cuerpo demuestra que está emocionada. Es diferente a cuando una persona está en un plano afectivo. Lo afectivo tiene que ver con una conducta más estable en el tiempo. En cambio, las emociones tienden a ser breves, tienden a ser intensas y tienen correlatos fisiológicos. Entonces yo puedo sospechar que de repente los sentimientos que ella tiene, ese sentimiento, ese estado de ánimo bajo, da lugar a esa emoción de llanto, que es el correlato fisiológico que estoy viendo. Sin embargo, la conducta del ser humano no se queda en lo psicológico, porque somos seres sociales que vivimos en una sociedad y que vivimos en una cultura. Entonces, el siguiente nivel de explicación sería los aspectos sociales, las influencias de la sociedad en la que vivimos. Sucede que la forma como nos han criado, las características de nuestra cultura y de nuestra sociedad también influyen en nuestro comportamiento. Un ejemplo simple, bueno, mejor sigo con ese ejemplo. Veo a esta persona llorando. Va a ser diferente que yo vea que esta persona que está llorando es mujer a que vea que esta persona que está llorando es hombre. En nuestra cultura es más normal, entre comillas, que quien esté llorando sea una mujer, no que quien esté llorando, por lo menos públicamente, sea un hombre. Entonces, si yo como hombre me inhibo y trato de no llorar, entonces obviamente estoy respondiendo a mi cultura. Y si como mujer desarrollo todo el llanto que pueda tener, pues lógicamente estoy manifestando también mis influencias sociales y culturales. ¿Ok? Bueno, vamos a ver en la siguiente diapositiva que la psicología enfrenta ciertos desafíos. La psicología, a diferencia de otras ciencias, es bastante complicada, bastante compleja, muy al contrario de lo que la gente pueda pensar de que ser psicólogo es muy sencillo. Les cuento que es muy complicado porque la psicología enfrenta tres grandes desafíos. Primero, la causalidad múltiple de casi todas las conductas. Que yo vea a una persona llorar puede ser debido a una serie de factores, porque por ejemplo, puede ser que esté llorando porque recibió una mala noticia, puede ser que esté llorando porque le duele el estómago, puede ser que esté llorando simplemente porque está con un estado de ánimo bajo, o puede ser que esté llorando sin saber por qué está llorando. O sea, el comportamiento de la gente tiene múltiples causas, no se puede hablar de una sola causa del comportamiento. Ustedes se darán cuenta que en la conducta o en las cosas que ustedes hacen juegan mucho no solo lo que ustedes saben, sino juegan mucho las motivaciones que tengan, los intereses que tengan, las expectativas que tengan, la forma de pensar que tengan. Si yo soy un arquitecto que voy a diseñar una casa, la única expectativa, el único pensamiento y el único criterio que yo voy a necesitar es de la persona a quien le voy a diseñar la casa. En cambio, si yo soy psicólogo y estoy atendiendo a una persona que viene y llora en la consulta, no puedo atribuir una sola causa a esa persona. ¿Me entienden? Entonces, por eso hablamos de causalidad múltiple. Por otro lado, existen diferencias individuales entre las personas. Lo que a mí me afecta no le va a afectar a usted. Por ejemplo, un divorcio podríamos pensar que es motivo de dolor, motivo de llanto. Para la mayoría de la gente probablemente sea eso. Sin embargo, para otra persona, de repente un divorcio va a ser motivo de alegría, motivo de felicidad, porque probablemente tiene una relación tóxica o una relación complicada. Por otro lado, las diferencias individuales no terminan ahí. También tenemos diferencias culturales. Las diferencias culturales tienen que ver con cómo la sociedad en la que nos hemos educado y cómo el lenguaje en el cual hemos crecido también determina esos comportamientos. Los latinos, por ejemplo, tendemos más a abrazarnos, a tener un contacto. De repente en algunas culturas europeas tienden a ser un poco más distantes. Entonces las diferencias culturales también influyen, ¿no? Que yo llore mucho, que llore poco, también depende de la cultura. Así como decía hace rato, el ser hombre y llorar no es lo mismo que el ser mujer y llorar según la cultura en la que se encuentre. El iniciar o no iniciar relaciones de pareja también va a variar según si soy hombre o según si soy mujer en una cultura determinada. Entonces, esos son los desafíos que enfrenta la psicología, la causalidad múltiple, las diferencias individuales y las diferencias culturales, que otras ciencias no enfrentan. Por eso de repente la cosa la tienen un poquito más fácil.
Finalmente, vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que son los criterios que fundamentan el método científico de la psicología. El método científico de la psicología, bueno, el método científico que utiliza la psicología, se basa en una forma de pensar particular que se llama escepticismo científico. Escepticismo tiene que ver con una actitud más que un comportamiento. Una actitud es una forma de reaccionar. Ser escéptico significa simplemente pedir evidencia acerca de lo que nos están diciendo, no creerse las cosas de entrada. Tampoco ser escéptico quiere decir no creer en nada. Un escéptico no es el que no cree en nada. Un escéptico es el que pide pruebas, pide evidencia para poder evaluar. Entonces, para poder creer, perdón. Entonces, lo que hacemos es evaluar todas las afirmaciones con una mentalidad abierta, aceptando cualquier posibilidad. Y solamente vamos a aceptar esa posibilidad si nos las demuestran, si es demostrada. Entonces, con todo el respeto para las personas que creen en el horóscopo, si el astrólogo no me puede demostrar lo que afirma, entonces yo no tendría argumento científico para creer en el horóscopo o para creer en eso, porque no hay forma de demostrarlo. Entonces yo no voy a aceptar afirmaciones solo porque lo diga alguien. Ah, lo dice el astrólogo, es que entonces sabe, debe ser así. O lo dice una autoridad religiosa, o lo dice una autoridad incluso científica, ¿no? No creo solo porque lo diga una autoridad en algún campo. Yo voy a creer en base a pruebas. Por eso, en la siguiente diapositiva vamos a ver que el escepticismo científico, que es esta actitud que fundamenta, ¿ya? Tiene que ver con varios principios que son los conocidos, los denominados principios básicos del pensamiento científico que se basan en el pensamiento crítico. El escepticismo científico da lugar al pensamiento crítico. Entonces, tenemos varios principios básicos que son algo así como preguntas que nos debemos hacer cuando debemos definir si vamos a creer o no creer en una afirmación. El primer principio es descartar hipótesis alternativas, o sea, preguntarnos ante esa afirmación, ¿esa es la única explicación correcta o puede ser que haya otras posibles explicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo en una esquina de una plaza a alguien que está vendiendo una pomada que sirve para el reumatismo, sirve para el dolor de estómago, sirve para el cáncer, sirve para la diabetes, sirve para todo, ¿no? Y me dice que eso y dice esta persona que eso lo ha conseguido a través de unas investigaciones en un laboratorio, unos experimentos que solo él tuvo acceso y que él ahora lo está vendiendo y lo está vendiendo a un precio razonable incluso para que llegue a la mayor cantidad de personas. Él da esa explicación. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿será posible que exista ese medicamento en primer lugar que sirva para todo? O sea, ¿es coherente creer eso? ¿Y es coherente creer que esta persona es la única que tiene acceso a esa información? Y si es que es la única que tiene acceso a esa información, ¿por qué lo está vendiendo de esta manera en una plaza pública? Entonces yo me voy haciendo hipótesis y voy descartando, ¿no? Entonces el primer principio es descartar hipótesis alternativas. Otro ejemplo, si de repente yo llego a mi casa y mi pareja no me saluda, mi primera explicación o hipótesis puede ser, ya se enojó, está entrompada, ¿no? Pero si yo utilizo el pensamiento crítico, me tengo que preguntar, ¿el hecho de que no me haya saludado necesariamente significa que está entrompada o que está enojada? ¿No habrá otras posibles explicaciones? Otra posible explicación puede ser simplemente que no me escuchó y entonces cambia la situación. Entonces, en eso consiste. Descartar hipótesis alternativas es preguntarnos, ¿esa es la única respuesta posible ante ese comentario o afirmación? Otro principio básico del pensamiento científico es que la correlación no implica la causalidad. Causalidad quiere decir el estímulo A produce el efecto B y el efecto B produce el efecto C. Entonces, va en línea más o menos. Entonces, si hace calor, yo empiezo a sudar y me empieza a dar C, por ejemplo. En cambio, la correlación no quiere decir que el fenómeno A genere el fenómeno B. Correlación quiere decir que dos fenómenos van juntos. Co quiere decir dos, relación, relacionado. Dos están relacionados. Entonces, por ejemplo, si yo me pregunto, ¿será que cuando aumenta la temperatura aumenta el consumo de Coca-Cola? En principio podríamos decir que sí, pero no existe causalidad ahí porque la temperatura no genera el incremento en el consumo de Coca-Cola, por poner ese ejemplo. Simplemente sucede que hay correlación entre esos dos eventos. ¿Por qué?
Porque si la temperatura al aumentar generara el consumo de Coca-Cola, todos tendríamos que tomar Coca-Cola cuando haga calor. Y eso no es así. Si a mí me gusta el Tampico, si a mí me gusta el Mocochinchi, si a mí me gusta el agua, simplemente pues voy a tomar eso. La causalidad está entre la temperatura y la necesidad de hidratación corporal. Ahí sí hay causalidad, pero están correlacionados con el consumo de Coca-Cola, porque por la publicidad y etcétera, ¿no? Entonces mucha gente puede tomar Coca-Cola. En el ámbito del comportamiento humano pasa exactamente lo mismo. Que yo haya sufrido un evento traumático, por ejemplo, en mi infancia, no necesariamente va a determinar que yo tenga una vida sexual o de pareja insatisfactoria. De repente puede ser que ese evento se correlacione con mis problemas sexuales o mis problemas de pareja, pero no necesariamente que mis problemas actuales de pareja hayan sido causados por ese evento. Entonces hay que tener mucho cuidado con la causalidad. Que un fenómeno le siga a otro no necesariamente significa que hay causalidad, puede haber correlación. Por eso es que el psicólogo tiene que tener mucho cuidado en cada una de sus afirmaciones. Bueno, otro principio básico de pensamiento científico es la falsabilidad. Quiere decir, esta afirmación se puede refutar o no se puede refutar. Porque si no se puede refutar, o sea, demostrar si es verdadera o no, entonces no es científica. Por ejemplo, ¿será que existen los fantasmas? ¿Será que existe Dios? ¿Será que en algún momento podemos demostrar la existencia de fantasmas? ¿O será que podemos demostrar la existencia de Dios o su no existencia? Esos eventos, esos fenómenos, mejor dicho, no son falsables, no se los puede refutar, porque yo cómo puedo demostrar que Dios existe y por otro lado, ¿cómo puedo demostrar que no existe? ¿Cómo puedo demostrar que existen fantasmas? ¿O cómo puedo demostrar que no existen? Entonces, esos eventos no son refutables, por tanto, no son falsables. Al no ser falsables, no forman parte de lo que es la ciencia. La ciencia, no nos olvidemos, que es una aproximación al conocimiento de la realidad, pero no es la única aproximación. Hay otras formas de aproximarse a la realidad que no son científicas, como por ejemplo la literatura, la filosofía, la religión, y una serie de otros aspectos más. Otro criterio del pensamiento científico es la replicabilidad. Quiere decir, lo que encontró un investigador puede replicarlo otro investigador en otro momento y en otro contexto, siguiendo los mismos pasos que siguió el anterior investigador. Si es replicable, entonces es científico. Vuelvo al ejemplo del horóscopo. ¿Se puede replicar los fenómenos a los que apela el astrólogo? O sea, ¿puedo yo volver a la época en la que nací para ver cómo estaban organizados los astros en ese momento? ¿O aún en este momento puedo verificar cómo están distribuidos los astros en el firmamento y cómo eso influye en mi comportamiento? Entonces, no son hechos replicables. La existencia de Dios no es replicable. La existencia de fantasmas no es replicable. Por tanto, no son hechos o eventos científicos. Otro criterio básico del pensamiento científico, del escepticismo científico, tiene que ver con que afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Si usted escucha por ahí una afirmación extraordinaria, la evidencia que respalde esa afirmación también tiene que ser extraordinaria. Vuelvo al ejemplo del señor que yo vi en la plaza que estaba vendiendo una pomada que servía para la diabetes, para el cáncer, para todo. Esa es una afirmación extraordinaria, porque que una sola cosa sirva para todo. ¿Qué tal si alguien me dice que tiene la cura para el coronavirus que está de moda y nos tiene en cuarentena en este momento, por ejemplo? Sería una afirmación extraordinaria, pero que me diga que solo él la tiene y no la quiere dar a conocer a los demás porque quiere vendérmela a mí y vendérsela a unas cuantas personas, que es la cura para el coronavirus. Eso, en este momento sería una afirmación extraordinaria. Entonces, requeriría evidencias extraordinarias. ¿Cuál sería la evidencia extraordinaria? La evidencia extraordinaria sería que si esta persona encontró la cura para el coronavirus, sería el titular en toda la prensa mundial y sería la persona más millonaria de repente en este planeta en este momento, porque tendría todos los gobiernos detrás de esta persona queriendo comprarle la receta para poder producir el medicamento. Y eso lo estuviéramos viendo tanto en el Face como en las redes, todas las redes sociales, en la televisión, etcétera. Pero eso no sucede. Entonces, una afirmación extraordinaria requiere evidencias extraordinarias. Otro ejemplo, para cerrar ese punto.
Si alguien me dice que me ama locamente y que es capaz de hacer cualquier cosa por mí, ¿es extraordinaria o no es extraordinaria esa afirmación? Bueno, yo creo que es extraordinaria. Requerirá evidencias extraordinarias y la evidencia extraordinaria es simplemente lo que me está diciendo y lo que me promete, lo que promete hacer por mí y lo conozco o la conozco hace unos 2 meses o un poco tiempo. Bueno, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Y por último, lo que se llama la navaja de Occam. Occam era un filósofo de la Edad Media que desarrolló un principio que tiene que ver con que si hay varias explicaciones posibles ante un evento, generalmente la correcta es la explicación más simple. O sea, no nos compliquemos buscando explicaciones complicadas, sino que generalmente lo más simple es lo más real. Por ejemplo, si yo veo a esa persona llorando en la esquina del aula, a esa mujer que está llorando, puedo suponer de que de repente ha sufrido una tragedia, que de repente su madre ha fallecido o alguna cosa lamentable, ¿no? Puede ser que sea cierto eso, pero de repente no es eso lo que está explicando el comportamiento de la persona. De repente esta persona tiene otras características que la están haciendo llorar en ese momento. Yo no sé cuáles son, ¿no? Tal vez es simplemente que está con un estado de ánimo bajo y bueno, se siente así en este momento. Entonces la navaja de Occam por eso se llama navaja corta, o sea, separa las explicaciones entre las explicaciones complicadas y las explicaciones simples o más básicas. Esas generalmente son las correctas, ¿no? Un último ejemplo para que quede claro la navaja de Occam. Según el psicoanálisis, por ejemplo, la causa de la eyaculación precoz es un conflicto irresuelto en la etapa de la infancia con alguna figura femenina significativa. Quiere decir que este hombre, cuando era niño en su etapa del Edipo, principalmente, tuvo una relación hostil con una figura femenina significativa y desarrolló un odio, una tendencia al odio hacia esa persona. Pero su superior no le permite aceptar ese odio y manda a través de los mecanismos de defensa al baúl de los recuerdos, al inconsciente, al ello, esa agresividad, ¿no? Ese odio inconsciente, ese odio se vuelve inconsciente y queda sepultado. Bueno, pasan los años, conoce a una persona, se enamora de una persona e inicia su vida sexual y sucede que se presenta un síntoma que es la eyaculación precoz. El psicoanálisis afirmaría de que esa eyaculación precoz es un síntoma que denota el odio inconsciente hacia una mujer significativa, en este caso ya no su madre o si hubiera sido su madre, sino ahora su pareja. Y entonces por eso es que denota ese odio porque él solito se satisface y deja insatisfecha a la mujer. Entonces es la manifestación de un odio inconsciente. Bueno, esa es la explicación psicoanalítica, pero ¿cuál es la explicación de la terapia sexual? Desde los postulados de Master y Johnson, de la terapia sistémica, cognitivo-conductual, etcétera, es que la eyaculación precoz es un problema de aprendizaje sexual, porque el hombre se excita demasiado rápido y no controla el momento en el que va a eyacular y entonces eyacula descontroladamente. Eso es más fácil de entender que toda esa historia del conflicto reprimido, inconsciente, hostilidad inconsciente, etcétera. Entonces vemos dos posibles explicaciones, una compleja y una simple, sencilla. La científica es la sencilla porque aparte de que es demostrable, es verificable, va directo a las causas o a los aspectos que tienen que ver con la causalidad y el mantenimiento del problema y de esa manera eliminan el problema. Bueno, esos fueron los principios básicos del pensamiento científico o principios del escepticismo científico. Con eso terminamos la lección de hoy, la primera, y posteriormente vamos a seguir desarrollando otros temas.